el tiempo de compartir esta presentación de algo para mí tan importante como es la tesis doctoral. Y quisiera agradecer particularmente a la Secretaría de Doctorado, a la doctora Casparri en particular, porque verdaderamente me apoyó en todo este proceso, digo, me incentivó a terminar la tesis, que se hizo largo en el tiempo. Obviamente a mi director y a la codirectora, a Patricio y a María José, a Patricio particularmente, digo, contar una infidencia: cuando fue ministro de Educación de Italia, de instrucciones, a pesar de ese gran compromiso, nos juntamos y me dijo: mirá que yo sigo siendo tu director de tesis. Así que le agradezco particularmente, y a los jurados, a Mario Cimoli y a Miguel Hakim, también el tiempo que le dedicaron. Así que bueno, también a mi familia en sentido amplio. La motivación de esta tesis. Bueno, la motivación comparte, sin duda, tiene que ver con elementos personales de mi interés en los temas del desarrollo económico, de la economía real y de las políticas públicas en estas áreas. Digo, donde no solo desarrollé a lo largo de mi carrera profesional trabajos académicos, y acabo de publicar un libro sobre la cuestión del desarrollo, sino también, digamos, es fruto de mi experiencia como hacedor de políticas públicas. Tuve la suerte de poder trabajar en los dos niveles de gobierno, en el gobierno subnacional al comienzo de mi carrera, y luego como director general de industria del gobierno de la ciudad, y luego pude trabajar a nivel nacional como el encargado de las pymes de la Subsecretaría de Pequeñas y Medianas Empresas y de Desarrollo Regional. Y luego también tuve la posibilidad de, a nivel internacional, desde un organismo como la Secretaría General Iberoamericana, trabajar en programas, junto a Miguel Hakim, trabajar en programas de cooperación económica, muchos de ellos vinculados, bueno, todos vinculados al desarrollo, muchos de ellos vinculados a las cuestiones productivas. Y también como parte del directorio del Banco Interamericano de Desarrollo, también pude ver financiamiento del desarrollo en la región. Así que, y como decía, en términos de académicos y de trabajos sobre políticas, bueno, también con la CEPAL, con Mario Cimoli, pude desarrollar una serie de trabajos. Y bueno, y eso como contexto general. Luego, ¿por qué este sector, por qué este tema en particular? Bueno, en realidad mi interés por este tema, y donde vi que ahí me despertó la curiosidad en profundizar un sector tradicional como es la industria textil en un país periférico como la Argentina, fue la encomienda que me hizo la Federación de Industrias Textiles de la Argentina allá por 2018, que me pidió que les hiciera un trabajo de posicionamiento del sector, y poder ordenar y poder priorizar cuáles son las demandas. Bueno, y eso me permitió meterme en el sector a nivel nacional y también ver las tendencias. Si podemos pasar la siguiente filmina, por favor, Pablo. Sí, bien. Y entonces vi que ahí había un trabajo a profundizar, porque justamente el tratar de entender el impacto de la industria 4.0, de la cuarta revolución industrial, sobre un sector tradicional, que implica colocarle innovación a ese sector tradicional y tratar de ver qué políticas públicas para la reconversión de este sector en esta coyuntura
en este momento del capitalismo, bueno, también permitía iluminar otras cuestiones, ¿no es cierto? En primer lugar, sobre la viabilidad o no de sectores tradicionales en países emergentes del tamaño medio como es la Argentina, en el marco de esta revolución industrial. La segunda cuestión era si eran necesarias, si eran posibles la aplicación de políticas activas de apoyo a los sectores productivos y qué tipo de políticas. Y quiero decir, estos dos son dos temas, estos que acabo de mencionar, son dos temas muy presentes en la discusión, no solo académica, sino política de la Argentina de hoy. Donde, digo, para los que son de afuera, digo, llegamos lamentablemente a la caricatura de plantear que cualquier programa de promoción es un curro, como se dice, entre comillas, digo, que hay un negociado espurio. Digo, entonces, me parece que tiene un interés particular en esta coyuntura también discutir sobre esto, sobre qué políticas activas. Y la tercera cuestión sobre la que arroja luz el trabajo es sobre el cambio estructural global, la relación entre los países del norte desarrollado y el sur en desarrollo, visto a través de la morfología de este sector tradicional, que nos permite también pensar sobre dónde puede estar un país como la Argentina, dónde se puede ubicar, porque, digamos, es un sector tradicional que es impactado por esta revolución industrial y tecnológica que es muy disruptiva. La siguiente, por favor. Si bien, Pablo, la siguiente, ahí está. Si bien, perfecto. Entonces, los objetivos específicos Interrumpo de la solo un tesis... segundito. ¿Puede probar Gili su micrófono? Creo que ya funciona. Gili, ¿puede hablar, por favor? Bueno, ¿me escuchás ahora? Ahí está. Listo, funciona bien, ya está solucionado. Perdón, ¿Me ¿eh? Ya está escuchás? solucionado. Sí, se escucha bien, se escucha perfecto. No. Sí, se escucha. Bien. Bien, perdón, sigan. Bueno, decía que los objetivos específicos fueron determinar el alcance de este fenómeno de industria 4.0 y su ubicación en la historia del capitalismo y ver qué novedades trae en términos de su tecnología y el impacto sobre los sectores productivos. Segundo fue identificar la cadena de valor textil indumentaria en el mundo, cuáles son los modelos de articulación de los espacios de producción y consumo de indumentaria y textil en el mundo y los determinantes de estos modelos. Y en tercer lugar, mirar las características de este sector en la Argentina y a la luz de estos cambios a nivel del capitalismo y a la luz de las tendencias en el sector, proponer una agenda de políticas públicas y acciones privadas que permitan la reconversión y el fortalecimiento, si fuera viable este sector en la Argentina en este nuevo marco. Digo, esta tesis se enmarca dentro del área de administración pública. Digamos, discutimos sobre qué significa las políticas públicas para un sector tradicional en este contexto, pero también entiendo que significa un aporte a la discusión en otros campos de la economía, como es el campo del desarrollo económico, porque estamos estudiando un cambio estructural global, y como decía, el cruce entre innovación en un sector tradicional, y también van a ver que tiene mucho que aportar a la cuestión de la organización industrial, porque vamos a ver cómo impacta sobre la empresa y sobre los modelos de negocios esta revolución industrial. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, al hacer un repaso de las revoluciones industriales, y la verdad que ese capítulo 1
que le da el marco teórico a la tesis. Es un capítulo que la verdad le tengo mucho cariño porque pude mirar y hacer un aporte en términos de una tipología de las revoluciones industriales, los sectores que traccionaron cada una de estas, los periodos, luego las formas prevalentes de organización de la producción, qué países fueron protagonistas, qué significó en términos de comercio e inversión externa directa y en términos de división internacional del trabajo, y finalmente pude ver los impactos sobre Latinoamérica. ¿Cuál fue el papel de Latinoamérica en cada una de estas revoluciones? Bien interesante, me parece. Y esto es importante, digamos, lo que destilé es que a lo largo de la historia el paisaje productivo se fue modificando de acuerdo a 4 drivers. El primero, las posibilidades tecnológicas, la innovación, el impacto sobre los procesos productivos, sobre la empresa, la cuestión de la escala versus la diferenciación de producto, a la cual después me voy a referir respecto a ese cuadro, que también se puede ver como economías de scope versus economías de escala. Y en segundo lugar, las mejoras en el transporte, el impacto de las mejoras tecnológicas sobre el transporte. Esto significa la posibilidad de ampliar mercados y por lo tanto ampliar escalas de producción. Piensen en lo que fue el buque de vapor y la posibilidad de, por ejemplo, Argentina vender carne a Gran Bretaña e insertarse en ese esquema de división internacional del trabajo. Sin el buque a vapor no hubiera sido posible esto. Y también cambia, digamos, la relación entre proveedores y clientes. El tercer driver es el cambio en la demanda, el cambio en la demanda social, que tiene que ver con consumos, que tiene que ver con gustos, que tiene que ver con valores históricos, porque, digamos, la sociedad de consumo explica la aparición del Fordismo. Hoy la demanda por productos diferenciados explica también el momento de personalización a gran escala que estamos entrando. Y también, por ejemplo, y vamos a ver que eso es un dato central en las tendencias actuales, esta demanda de las sociedades por el cuidado del medio ambiente, por la sustentabilidad social y laboral, y eso impacta sobre la producción porque los consumidores quieren saber cómo están hechos los productos. Digamos, ya no consumen solo un bien para satisfacer una necesidad, sino que hay un interés adicional. Todo el tema de las preferencias, por ejemplo, por lo natural, la aparición del veganismo, digo, fíjense esos grandes cambios. Y el cuarto driver son las oportunidades y restricciones que imponen las regulaciones y la política a todo esto. En eso está claro, las regulaciones al comercio y a la inversión, piensen en las barreras arancelarias, las barreras pararancelarias, las restricciones técnicas, sanitarias, fitosanitarias. Digo que algunas son genuinas, digo, tratar de poner restricciones en tema medioambiental es genuino en el sentido de evitar el deterioro del cambio climático, pero otras son utilizadas por los gobiernos para generar restricciones políticas y, qué sé yo, proteger la producción, evitar. Bien, y ahí fíjense también las políticas. Actualmente toda la discusión sobre el nearshoring, el friendshoring, digo, cómo la política le establece a la inversión dónde puede invertir, pues si invierte en China no va a dejar entrar el producto en el país, etcétera, etcétera. Bueno, dicho eso, y este es el gran marco en el cual me parece hay que mirar el estudio planteado. Aquí lo que estamos mirando es justamente cómo cambió a lo largo del tiempo la escala de producción, la diferenciación de producto, o como decía, la economía de escala y la economía de scope o de gama, como se dice. Entonces, pasamos de una
producción de alta diferenciación, que es lo que dice uno, individual, personalizada, y muy baja escala de producción, que era la artesanal, al Fordismo, que era altísima escala de producción y poca diferenciación. Recuerden el Forté, el viejo Forté, en los 70 la producción flexible de masa, que era un intermedio, digamos, en la primera lo importante era la calidad, en la segunda era el precio, en esta tercera ambas cosas, y lo que estamos ingresando de la mano de la industria 4.0 y esta revolución es a una producción personalizada a gran escala, digamos, donde se pueda combinar, esto es una gran revolución, digamos, se pueda combinar series largas con diferenciación, pero también series cortas con diferenciación. El siguiente, por favor. Bueno, y acá vamos a ver a nivel de comercio e inversión cómo, digamos, justamente cómo cambió el intercambio, el comercio, entre lo que Richard Baldwin denomina el primer unbundling o desagregación, del segundo unbundling, del tercer unbundling. El primer unbundling lo que significó es la posibilidad que la tecnología posibilitó, a partir justamente del transporte, las mejoras en el transporte, el intercambio de bienes finales. Entonces lo que se separó fue el consumo de la producción. Voy rápido, pues veo que pasó ya 15 minutos. Ahí lo que hubo fue, obviamente, la producción en los países del norte, gran concentración del ingreso en los países centrales, y este intercambio de bienes finales justamente acelerado, como les decía, por el barco a vapor a fines del siglo XIX. Pasamos a un segundo unbundling que lo fecha Baldwin en 1990, mediados de los 80-90, donde lo que hay es una separación espacial de la producción e intercambio de tareas. Esto lo permite las tecnologías de innovación y de las comunicaciones, ¿no es cierto? Porque lo que hace es lo que no había posibilitado el buque a vapor, que era bajar los costos de coordinación de actividades y el costo de el traslado de personas, ¿no es cierto? Ideas y personas eran costoso trasladarlo. Bueno, con esta posibilidad lo que aparece son las cadenas globales de valor, ¿no es cierto? Se separan tareas y se produce todo el fenómeno de la offshorización de la producción y la emergencia de Asia y de China como gran productor, y ahí lo que se logra es que se logra la alta tecnología juntar con la mano de obra barata. Y bueno, este es el unbundling, la separación de la fábrica, ¿no es cierto? La fábrica se separa territorialmente. Y bueno, y el tercer unbundling, Baldwin lo fecha en el 2008, cerca de la crisis, la gran crisis, pero que tiene que ver con el comercio de datos, ¿no es cierto? Lo que vemos es la posibilidad de llevar diseños de productos y producirlos en distintos lugares del mundo, y con el 3D printing, las impresoras en 3D, la robótica. Bueno, y esto permite la customización masiva de las fábricas inteligentes, y acá pierde atractivo la mano de obra barata y la deslocalización, diría, en la manufactura, porque lo que aparece, no me voy a extender, pero lo que aparece es la mano de obra barata en los servicios. Hay un estudio que muestra, digo, todo esto de los call centers, de los servicios financieros, de los servicios de arquitectura, de ingeniería, muestra que hay 10.000% de diferencia de salario, por ejemplo, entre quienes hacen estos servicios en Colombia y en Estados Unidos. Bueno, y el otro tema que el tercer unbundling permite es el cuidado del medio ambiente, porque justamente se frena la cantidad del transporte de mercancías
bueno, y este es un impacto sobre el medio ambiente importante al trasladar datos y no bienes. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo el sector textil indumentaria en el mundo de hoy, justamente en el mundo del segundo unbundling todavía, porque, digamos, el tercer unbundling está en proceso? Lo que mostraba el mundo ese de las cadenas globales de valores, que hubo una fuerte, la offshorización de la producción de los países desarrollados hacia Oriente, China como gran jugador, pero no solo China, sino India y el resto de los países de la región, con números que son, de nuevo, apabullantes. Y lo que se ve es que Europa y Estados Unidos continúan siendo todavía grandes mercados de destino de las importaciones, pero, y esto es importante, cuando uno ve, se desconcentran en los últimos 25 años, se desconcentran los mercados de importación y aparecen mercados emergentes a partir de esas clases medias extrañas que surgen en los países emergentes que empiezan a consumir. Y acá, esto también es muy importante, los dos tipos de modelo de organización de la producción textil indumentaria. Hay un modelo integrado territorialmente a partir de la materia prima, donde podemos encontrar países como Argentina y Brasil, y hay otros que ingresan en las cadenas globales de valor, que es de producción exportadora a partir de la inserción de la inversión externa directa y la programación de actividades de bajo valor agregado en estos países emergentes. También no tengo tanto tiempo, pero decirles que esto es muy importante, porque en general hay una exaltación de las cadenas globales de valor, digamos, y es importante participar en ellas, no cabe en duda, pero también tiene riesgos claramente de quedar en lock-in, ¿no es cierto?, encerrados. ¿En qué? Encerrados en tareas de bajo valor agregado y de baja ganancia, que imposibilite a esas empresas de los países que trabajan para empresas de los países desarrollados, desarrollar autonomía con diseño propio, con marca propia, porque las cadenas globales de valor, lo que está estudiado y que no activan procesos de aprendizaje per se, si bien las empresas pueden, que son contratistas manufactureras o proveedoras de servicios, pueden aprender de la gran empresa, tener acceso a modos de hacer y mejorar los controles de calidad, los estándares globales y aprender habilidades y competencias. También es cierto lo que digo, que hay pocas experiencias de países en este sector que hayan hecho el upgrade, que hayan pasado de estas actividades de bajo valor agregado a actividades con, como decía, la Own Design Manufacturing, que es la marca, el diseño propio, o la Own Brand Manufacturing, así se conoce en la literatura. Solo en Corea, Brasil e India hay ejemplos de esto, y eso significa confrontar con las empresas líderes en muchos, digamos, a tal punto que esto se llama la lucha por la independencia en la bibliografía, y las firmas incumbentes desatan una guerra muchas veces, judicializan derechos de propiedad, cortan relaciones comerciales. Bueno, Argentina, en cambio, no aparece en cadenas globales de valor, sino que aparece con una empresa de industria textil indumentaria de tipo 1, es decir, integrada territorialmente a partir de la materia prima, y como vamos a ver, con una gran tradición industrial. La siguiente, por favor. Bueno, acá lo que, de nuevo, no me voy a detener en función del tiempo, pero sí, esto es un cuadro que armé diciendo, bueno, ¿cuál es el modelo del pasado y cuál es el modelo del futuro? Digo, modelo del pasado a nivel de proceso productivo era un producto masivo indiferenciado, el proceso del futuro es un producto masivo personalizado, con productos de nicho, con textiles inteligentes. Había
era intensivo en mano de obra barata, hoy es intensivo en tecnología, automatización y capacitación de la mano de obra calificada. Había una linealidad del productor al consumidor, hoy existe una circularidad producida por la hiperconectividad informativa y en las plataformas, es decir, hay un ida y vuelta entre la producción y el consumo que permite diseñar a medida los productos y mejorarlos. Bueno, obviamente en condiciones de sostenibilidad, toda la cuestión del trabajo, había condiciones, cuando se offshoreizaba la producción, había condiciones de trabajo no decente, por decirlo, en algún caso trabajo esclavo. Hoy hay, digamos, hay una demanda de condiciones de trabajo digno. También la localización, hoy hay un reshoring, había un offshoring hacia Asia, hoy hay un reshoring o un nearshoring. Las distancias juegan un rol central, la cercanía al centro de la producción al mercado también, la certeza del aprovisionamiento y la atomización del riesgo en el aprovisionamiento luego del COVID y luego de los actuales conflictos hegemónicos a nivel mundial hacen que las empresas revaloricen esto. Hay una revalorización de lo natural frente a las fibras sintéticas. Y bueno, y sobre la logística y la distribución también, la inteligencia artificial, el Big Data, están generando una revolución increíble en términos de poder ajustar la producción y la distribución a la demanda de cada uno de los lugares. La siguiente, por favor. Bueno, estas son las tendencias del mundo, como les decía, cuáles son, digamos, y cuando hablo de tendencias, hablo de tendencias que posibilita la revolución tecnológica, pero también las tendencias que tienen que ver con el momento geopolítico, con las demandas de la sociedad, como les decía. Entonces, hay una tendencia al nearshoring, al reshoring, que tiene que ver con como les decía, estos cambios de poder tener una cercanía con la cadena de valor, con los proveedores, y de tener un mayor control, esto es importante, sobre los stakeholders, ¿no es cierto? Esto que en este sector es esencial, al punto tal que en Brasil, por ejemplo, hay una aplicación que se llama Moda Libre, donde está todas las marcas de indumentaria calificadas por cómo tratan al trabajo. Si tienen denuncias por maltrato de trabajo, pero no solo a las empresas, sino también a sus cadenas de valor. Entonces, el consumidor está muy pendiente de esto. Acuérdense del escándalo de Nike en los 90 por el uso de trabajo infantil. Y bueno, y las posibilidades, la otra tendencia, está claro, las posibilidades que abre la digitalización en términos de producción, lo que hablábamos de la customización masiva, en términos de tener toda la cadena de valor bajo trazable, es decir, saber cómo un producto se hizo a lo largo de toda su cadena de valor, y también por esto que hablábamos de la relación con la demanda. Y después, les decía, fuertes cambios en los hábitos de consumo, donde hoy se consume más allá de la satisfacción de una necesidad. Es decir, que justamente el consumidor quiere saber cómo fueron hechos los productos y miran dos cosas: si fueron hechos sustentables desde el punto de vista ambiental, y el tema de las fibras naturales cobra una importancia fundamental, y lo otro es la sostenibilidad social que recién hablaba. La otra gran tendencia es la economía circular, y ahí acá también tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, con las demandas de la sociedad, con la lucha contra el cambio climático, es minimizar los desperdicios y reutilizar los desperdicios para los procesos productivos y de generación de energía y demás. La siguiente, por favor. Bueno, la cadena de valor en la Argentina. Bien, la cadena de valor, como le decía, es modelo tipo 1.
de valor de textil indumentaria con una larga tradición, está integrada territorialmente. Tenemos algo que hoy es muy importante, que está muy valorado, que es la capacidad de manufactura, el saber hacer. No lo perdimos. Estados Unidos y Europa perdieron esa capacidad y están tratando de recuperarla. Bueno, es un sector que trató de crecer y sobrevivir en medio de una gran volatilidad macroeconómica enorme en los últimos 30 años, bueno, no les voy a hablar, el tobogán es el país más volátil del mundo, la Argentina. Fortalezas, bueno, el sector de textil son empresas potentes, capital intensivos, y está más formalizado que en el resto de la cadena, que en el resto de la economía. Hay un entramado institucional y de formación bien importante, aunque debe ser fortalecido, y genera empleo en todo el país. Estamos posicionados como un país algodonero mediano, nos ubicamos 7º a nivel de superficie y 11º en términos de producción. Esto es muy importante, la producción de la materia prima en este esquema y en este nuevo mundo, digo, poder mostrar, tener una fibra natural hecha bajo condiciones de sustentabilidad, y acá es muy importante, se detalla mucho los estándares internacionales, la Better Cotton Initiative, que certifica que la materia prima fue hecha, el algodón fue hecho sin afectar, sin utilizar tantos pesticidas, haciendo un uso racional del agua, porque, y esto es importante, el sector textil es el segundo más, que poluciona más el agua, luego del sector agropecuario, ¿no es cierto? Hace mucho uso de agua para el terminado y el teñido. Entonces, es importante mantener la producción algodonera, no porque no se consiga la materia prima en el mercado mundial, pues el 30% de la producción mundial se destina al mercado internacional, sino porque justamente si queremos armar una marca argentina o Mercosur, es muy importante esta cuestión de lo natural, de lo sustentable, y para eso es importante bueno, me pasaron pues veo que estamos con poco tiempo, pero déjenme plantearle los problemas de este sector. Es un sector muy mercado internista, con poca inserción exportadora, un balance comercial deficitario, y si bien invirtió mucho, está distante de la frontera tecnológica en materia de industria 4.0. Hay la posibilidad de armar una agenda de desarrollo sectorial haciendo que permita mejorar los saldos comerciales, digamos, una mayor integración regional, porque nuestro mercado es el mercado de los países limítrofes, una utilización de la tecnología de punta intensiva y formación de trabajadores. Bueno, ahí está, en las filminas anteriores hay una agenda de alianzas públicas y privadas, donde no voy a detenerme por el tiempo, ustedes lo pudieron leer, pero hay 4 ejes principales: la búsqueda de una mayor competitividad, la apuesta por la sostenibilidad y el comercio justo, la construcción de alianzas estratégicas y una agenda propositiva de políticas públicas. Y en esto quiero decirles que lo que creo que es fundamental es la cuestión de la marca país, como les decía, instalar marca país o región, pues puede ser el Mercosur, una industria algodonera sustentable de fibras naturales. El tema del diseño, la calidad de los productos diferenciados es fundamental en este momento del capitalismo. Poder tener una mayor internacionalización, justamente porque la Argentina entre otras cosas, es un país muy volátil y eso permite distribuir riesgos. Y el tema de la capacitación, fundamental. Esto el profesor Bianchi insiste mucho y es cierto que es un driver de competitividad central, es decir, fortalecer todo lo que hay hecho en materia de instituciones, de diseño,
pero también en materia de posibilitar que haya mano de obra calificada para hacer uso de la industria 4.0. Hay una oportunidad, está claro, es un sector, digamos, la respuesta es un sector que en este nuevo contexto, en la Argentina, sus características se convirtieron en una ventaja competitiva, es un sector que tiene que tener un futuro promisorio, y como les decía, basados en estos elementos. La última, Filmina, dado que el tiempo se fue, ¿qué aportes entiendo que realiza la tesis? Bueno, indudablemente en el área de la administración pública, del desarrollo económico y de la organización industrial. Lo que vemos es que en el trabajo de tesis yo he podido determinar cuáles son las claves de esta nueva etapa del capitalismo que está marcada por la revolución industrial y tecnológica, por este shock de demandas de la sociedad que comentaba y por este momento geopolítico que se abrió luego de la crisis del 2008-2009, la crisis del COVID y este nuevo mundo de conflicto y digamos, que puso en primer plano la disputa hegemónica entre Estados Unidos y China. En ese sentido, pude también estudiar y determinar los principales impactos a nivel microeconómico de esta revolución industrial tecnológica sobre la organización de la producción. Como decía, poder ver este cambio en la relación entre escala y diferenciación, entre economía de scope y economía economía de escala, y también ver el impacto sobre la fábrica manufacturera. En ese sentido, cómo cambió la relación, es importante ver cómo cambió la relación entre el capital, el trabajo, la tecnología y los recursos naturales. Es decir, donde la tecnología juega un rol central, la mano de obra, el capital humano pasa a ser un factor también central de este modelo, los recursos naturales, justamente con la demanda de sostenibilidad ambiental y el tratamiento de los recursos naturales es fundamental. Y bueno, esto creo que da para una profundización de este aspecto del trabajo. Sí, bueno, esto es lo que quería compartirles de la tesis. De nuevo les agradezco mucho a todos los que me acompañaron en este proceso y a todos ustedes que están participando de este momento de la discusión.